Hola, ¿cómo están? La idea de este video es profundizar un poco más en la obra de Freire, específicamente en el capítulo 2 de Pedagogía del Oprimido, ¿sí? Una obra clave en la producción teórica de Freire, y profundizar un poco en los conceptos de educación bancaria y educación problematizadora. Bien, la educación bancaria para Freire, ya algo mencioné en otros videos, ¿sí? Es bancaria por depositar en los alumnos los contenidos, ¿sí? Pero él también habla de que el educador se convierte en un narrador, ¿sí? Alguien que narra constantemente, podríamos decir que explica, ¿no? Que narra a los alumnos, ¿sí? a los educandos, como él lo llama, y que les cuenta la realidad como si fuera algo muerto, ¿no? Algo inerte, algo detenido, dice Freire. Por ejemplo, podemos pensar en una maestra hablando sobre la naturaleza, una maestra hablando sobre el lenguaje, una maestra hablando y explicando sobre la sociedad. Y en la explicación parecería como, bueno, las cosas son así y punto, ¿sí? Yo te estoy contando cómo es la realidad, cómo va a seguir siendo la realidad, cuando Freire lo que plantea es que el mundo, ¿sí? La realidad, es algo dinámico, es algo cambiante, es algo que está siendo, ¿sí? Y que a la hora de explicarlo lo tratamos como si fuera algo muerto. Por otro lado, ¿sí? Freire plantea que la educación bancaria piensa al educando, ¿sí? Al niño, al joven o hasta al adulto, ¿sí? Al alumno, como alguien ignorante, como alguien incapaz, como alguien que tiene que ser dócil, tiene que ser disciplinado. El docente es el que decide todo, ¿sí? en la educación bancaria. En algunos casos podría ser la que decide todo es la directora o la que decide todo es la inspectora, pero hay alguien que decide todo y hay otros que no deciden nada, ¿sí? Y en general a los alumnos se les quita todo poder de decisión, ¿sí? No importa la edad que tengan, no deciden nada. Algo muy importante de la educación bancaria es su finalidad, ¿sí? Su objetivo. En la educación bancaria se propone que las personas nos adaptemos a la realidad, ¿sí? Que seamos sujetos dóciles, no solo en la escuela, sino también en la sociedad, ¿no? Esta idea de, bueno, las cosas son así y nunca van a cambiar, ¿sí? Esta cuestión como medio negativa, fatalista, ¿sí? La educación bancaria tiene mucho de esto, ¿no? Y uno se tiene que adaptar dócilmente, ¿sí? Y ser productivo en este sistema capitalista y ser un consumidor más y no cuestionar mucho nada, ¿sí? Ese es un poco el espíritu adaptativo, ¿sí? Es algo sumamente conservador, ¿no? Otra idea que plantea Freire es que la educación bancaria forma seres para otros, ¿no? Esta idea de, bueno, yo no soy en función de mí mismo, de mi proyecto de vida, de desarrollar mi propio potencial, sino que voy a estar en función de otros, en función de mi jefe, en función de mi marido, en función de el que me trata mal, ¿no? Esta cuestión de ser para otros, ¿sí? Es lo que plantea esta educación bancaria. En general es una educación que prohíbe pensar, prohíbe cuestionar, ¿sí? Se enseña todo y se transmite todo como muy digerido, por así decirlo, muy asimilado por el docente. Freire en su texto cita a un filósofo que es Erich Fromm, ¿sí? Que ahí dice algo muy interesante, que es que la educación bancaria ama el control, ¿no? Y que con tal de controlar, ¿sí? Termina matando la vida, ¿sí? Esta cuestión de mantener ordenado, disciplinado, sumisos a los niños, a los alumnos,
los termina matando en cierto sentido, ¿no? La vida de por sí tiene esta cuestión dinámica y un poco caótica también, que es como lo propio de la vida en general. En contraposición a esto, Freire propone la educación problematizadora, ¿no? Que, como bien dije en otro video, hoy la podemos llamar educación crítica, educación popular, educación liberadora. Y ahí lo que plantea Freire es que hay que superar la contradicción educador-educando, ¿sí? Esta contradicción sería pensarlos como polos opuestos, en donde uno solo enseña y el otro aprende, para poder pasar a una comunicación, ¿sí? Él habla, el docente no tiene que dar comunicados, ¿sí? Sino que tiene que haber una comunicación, una ida y vuelta. Él habla mucho del diálogo, ¿no? Como algo fundamental. Entonces ahí empieza a haber como una especie de compañerismo, ¿sí? Entre el docente y los alumnos, ¿no? En donde el docente está al servicio de la liberación de todos, ¿sí? Principalmente del oprimido, pero también asumiendo su propia condición de oprimido, ¿no? Freire, en la educación problematizadora, plantea la situación nociológica, ¿sí? de conocer, de conocimiento, en donde lo que plantea es que nadie debería educar a nadie, ¿sí? O nadie libera a nadie, ¿sí? También esta idea como un poco mesiánica que uno puede tener de yo te voy a salvar, yo te voy a liberar, sino que todos nos liberamos en comunidad, ¿sí? En mediación con el mundo, ¿no? Con el mundo de por medio. Nosotros buscamos conocer la realidad para poder cambiarla, ¿sí? Y la conocemos en conjunto, ¿no? Somos todos, propone Freire, investigadores críticos, ¿no? Donde el docente justamente nunca va a explicar cómo son las cosas, sino que va a preguntarse cómo son las cosas con sus alumnos y va a conocer con sus alumnos la realidad, ¿sí? Bien, por último, Freire plantea que esta educación problematizadora siempre tiene que ser revolucionaria, ¿no? Tiene que buscar un cambio radical en la sociedad con las injusticias y siempre tiene que ser esperanzada, ¿no? De que es posible justamente ese cambio. ¿Y en qué se fundamenta esa esperanza? Bueno, él plantea que el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser inacabado, ¿sí? La propia característica biológica, ¿sí? De las personas hace que desarrollemos cultura, cosa que los animales no. Y eso nos permite justamente tener libertad, ¿no? Tener la posibilidad de ser libres. Y él plantea la posibilidad de ser más, ¿no? Buscar esa superación, esa realización personal y comunitaria, que es una búsqueda que él plantea como algo muy profunda del ser humano y que muchas veces les es negada por situaciones de opresión, injusticias. Pero el ser humano como ser inconcluso no está determinado justamente, ¿no? Siempre hay una posibilidad de mejorar, ¿no? Ese es un poco el fundamento de la esperanza de Freire, ¿no? Siempre la sociedad puede mejorar un poco, siempre las personas podemos mejorar un poco o mucho, y en eso se basa la esperanza, ¿no? Si no tenemos ese pensamiento, medio que la educación pierde sentido, ¿no? ¿Para qué voy a educar a unos niños en los cuales no confío, a los cuales no tengo esperanza de que puedan ser mejores personas de lo que los adultos somos, ¿no? Así que bueno, eso a grandes rasgos es un poco el planteo de estas dos formas de entender la educación. La educación bancaria tiene muchos puntos en común a la llamada pedagogía tradicional, ¿sí? Pero bueno, Freire utiliza un vocabulario muy, muy particular que hace que tenga algunas diferencias a lo que es la pedagogía tradicional o a lo que otros autores llaman pedagogía tradicional, pero podemos encontrar muchos puntos en común entre ambas. Bueno, dejamos acá, les mando un beso, cuídense mucho, nos estamos viendo.